61:3, Salmo dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. En esta hora de la tarde, hermanos, voy a titular el mensaje de la siguiente manera. Escuche por favor: una poderosa convicción en la salvación de Dios. Sí, de eso nos está hablando el texto. Repita conmigo: una poderosa convicción en la salvación de Dios. El propósito de este mensaje es que en usted y en mí se produzca, se genere, esté presente, hermanos, esa convicción en la salvación que nos ha dado. Tenemos que tener la certeza, la seguridad. Eso se llama convicción, la confianza de que Dios ha prometido una salvación y que realmente la va a cumplir en esta vida y también de la condenación eterna. Y en esta tarde vamos a meditar en las palabras de este poderoso salmo, que por cierto, si usted lee el encabezado o el título de este salmo, el Salmo 71, es conocido como una oración de un anciano. Así dice el título: oración de un anciano. Y este salmo en particular expresa la confianza real en Dios de un creyente que llegó a la edad de la vejez. Esperemos que podamos llegar a nosotros también. Vamos para allá aunque no querramos, amén, a la edad de la vejez. Pero que podamos llegar como este personaje, creyendo firmemente en la bondad de Dios. Algunos afirman que el Salmo 71 es una oración personal del rey David. No dice el encabezado de quién es el salmo, solamente dice oración de un anciano, pero no dice quién fue el escritor humano. Pero algunos creen que fue el rey David, pidiendo a Dios que lo protegiera de la gente malvada que estaba en contra de su persona. David tuvo muchos enemigos por vivir aferrado en hacer la voluntad de Dios. Se echó de enemigo a muchos. Por estar consagrado en hacer la voluntad de Dios, muchos se levantaron contra él, hasta su propio hijo, llamado Absalón. La historia ahí está en la palabra. Entonces muchos se habían levantado en contra de David, oponiéndose y buscando la oportunidad para matarlo, para destruirlo. Y en esta oración, que lo más probable es que sí sea de David, es una oración personal. Y en estas palabras de esta oración, hermanos, se expresa mucho conocimiento personal de Dios. En el contexto de sus palabras, confiesa su confianza a Dios desde su juventud. Considere que era un anciano ya. Para cuando él escribe el Salmo 71 ya era un anciano. Pero en las palabras de esta oración, él expresa su confianza a Dios desde su juventud. Leyendo detalles de cada palabra dicha en esta oración, en lo personal, encontré esta frase que impresionó mi espíritu y que deseo compartirla con ustedes, esperando, hermanos, que produzca la misma impresión y que de esta manera todos seamos bendecidos por esta palabra. La oración del Salmo 71, la oración de este Salmo 71 tiene que ser un modelo a seguir para todos nosotros. Cuando estamos en medio de situaciones difíciles, expuestos a un grave peligro, circunstancias a las cuales
o en las cuales solo Dios puede ayudarnos y salvarnos. El personaje de este salmo se sentía, escuche, amenazado, perseguido, agobiado por sus enemigos, los cuales literalmente pensaban matarlo, aprovechándose de que era un anciano. Y esos malvados que se habían levantado en contra de él, llegaron a pensar que por ser un anciano débil, Dios ya lo había olvidado y que estaba desamparado y que era presa fácil para destruirlo. Vamos a mirar algunos versículos de este mismo salmo. Vamos a adelantarnos al versículo 9 para que se dé cuenta en qué condición se encontraba David. Versículo 9, mire lo que dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Versículo 10, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente. ¿Para qué? Versículo 11, diciendo: Dios lo ha desamparado. Como ya lo miraban viejo, cansado, débil, deteriorado, probablemente enfermo. Ya no era aquel guerrero de la juventud, ya no era aquel joven, hermanos, que enfrentó a Goliat, que mataba osos, que mataba leones. Ya no era aquel hombre que iba por delante como un guerrero valiente comandando los ejércitos de Israel. Ahora era un hombre anciano, débil, vulnerable, cansado, probablemente solo. Entonces esta gente impía, malvada, que siempre lo odió en toda su vida, que siempre lo menospreció en toda su vida, al mirar lo que ya era un anciano, según el versículo 10, dice que dijeron en el versículo 11: Dios lo ha desamparado, Dios ya no está con él, ahora vamos a perseguirlo, vamos a tomarlo. Y probablemente los planes malvados eran matarlo, destruirlo. No era fácil para David en esa condición, porque probablemente ya no tenía la salud, ni la fuerza, ni el vigor para defenderse en una lucha cuerpo a cuerpo, como lo hizo con Goliat. No es lo mismo, hermanos, cuando la persona llega a la edad de la vejez. Las fuerzas se acaban, la habilidad ya no es la misma, los reflejos ya no son los mismos. Yo, que no estoy viejo, pero me doy cuenta ahora en la carretera tengo que manejar a 100, 110. Me da miedo meterle a 150. Ya no lo hago porque sé que ya no es lo mismo. Amén. Peor, porque ahora ocupo los lentes. Ya no son los mismos reflejos. Entonces David estaba en la misma condición, hermanos, amenazado, su vida corría peligro, rodeado de enemigos que habían hablado destruirlo, matarlo, acabar con él. Y dentro de ese contexto de persecución y amenazas de muerte, porque literalmente eran amenazas de muerte, David, como un fiel creyente, ora a Dios. Mire lo que hizo: ora a Dios, expresando verdadera confianza en Él. Y hay mucha sabiduría cuando estamos solos humanamente, débiles, cansados, deteriorados, fatigados,
Y cuando hay algo que se levanta en contra de nosotros y sabemos que no vamos a poder con nuestra propia fuerza enfrentarlo, vencerlo, hay mucha sabiduría en dejar a Dios que Él nos defienda. En dejar que Dios se encargue de esa situación. En dejar que Dios le ponga solución a esa condición terrible. Y eso fue lo que hizo David. Sus palabras revelan verdadera confianza de su corazón para con Dios. Vamos a leer de nuevo el versículo 3. Amén, gloria a Dios. Y vamos a entrar en detalles. Versículo 3. Tiene detalles que deseo señalarles y explicarles. Lo leo de nuevo. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Ahora entendemos el contexto, porque él dijo, tú has dado mandamiento para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Así que el primer aspecto que yo miro aquí en la primera frase del texto es que él, como creyente, miraba a Dios como una roca de refugio. Miraba a Dios, tenía a su Dios como una roca de refugio. Eso es lo que expresa la primera frase: sé para mí una roca de refugio. Y eso es importante que lo entendamos. Y qué poderoso será que usted aprenda a tener a Dios como una roca de refugio. Que usted mire a Dios en su vida como una roca donde pueda refugiarse, esconderse. Una roca de refugio. Escuche por favor, en la cultura hebrea y también en el lenguaje de la Biblia, una roca, la roca es figura de fortaleza, estabilidad, protección y seguridad. En lo espiritual, una roca es expresión, esto es lo más poderoso, de la naturaleza inquebrantable de Dios. Eso es lo que representa la roca, la naturaleza inquebrantable de Dios. Especialmente a la persona del Señor Jesucristo. Él es la roca de salvación. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro refugio. Al mirar a Dios como una roca, está expresando su confianza en la naturaleza fiel, inquebrantable e inmutable de Dios. Él, por experiencia personal con Dios, oiga, lo había conocido desde la juventud. Tenía mucha experiencia personal con Dios desde la juventud hasta la edad de la vejez. Imagínese cuántos años conociendo a Dios. Y por experiencia personal con Dios, él sabía que solo Dios le podía dar la fuerza, la estabilidad emocional, espiritual que necesitaba para mantenerse firme ante la amenaza del peligro de muerte. Por eso David, ante el peligro que le acechaba, él dijo: Señor, eres para mí, estoy parafraseando, eres para mí una roca de refugio. Y esto me resulta muy poderoso para mí y debe de ser para usted, porque mirar a Dios como una roca, mire lo que significa. Mirar a Dios como una roca, tener a Dios como una roca, es mirar la inmutable fidelidad eterna y soberana de Dios. Espero que me esté explicando. Mirar la inmutable fidelidad eterna y soberana de Dios, se lo digo en un lenguaje más sencillo, es mirar la fidelidad de Dios que no cambia. La palabra inmutable significa aquello que no cambia.
aquello que es y permanece para siempre, y la fidelidad de Dios es para siempre, para todos aquellos que le aman y que confían de verdad en Él. Yo no sé cuántos aman a Dios y cuántos confían en Dios en esta tarde. Si usted ama y confía a Dios, denle un fuerte aplauso, y nunca se te olvide que toda tu vida aprende a mirar, aprende a tener a Dios como una roca de refugio. Y si usted ha tenido el privilegio, así como yo, de conocer a Dios en la juventud, aprenda desde ya a mirarlo, a tenerlo como una roca de refugio. Es poderoso, hermanos, tener a Dios como una roca de refugio, mirar a Dios como una roca de refugio. En muchas partes de la revelación divina, Dios se compara a sí mismo como una roca, figura de protección y seguridad para el creyente. Roca. Ahora, la palabra refugio es más fácil de entender. La palabra refugio significa un lugar seguro. Refugio es algo confiable para habitar. Un refugio es un lugar apartado del peligro, un sitio en el cual podemos descansar, reposar tranquilamente y confiadamente. Entonces, uniendo estos pensamientos, roca de refugio es un lenguaje poético. En la Biblia, esta frase, roca de refugio, es un lenguaje poético, figurado de la seguridad y protección divina que tenemos en Dios. Todos nosotros, los creyentes que conocemos a Dios, usted, yo, todos deberíamos de mirarlo a Él, a nuestro Dios, como una roca de refugio ante todas las adversidades, dificultades que se presentan continuamente en nuestra vida. Siempre tendremos a Dios, debemos de tener a Dios como una roca de refugio para nosotros. Si estás pasando por alguna situación difícil, mira a Dios como una roca de refugio. Refúgiate en Él. Fortalécete en Dios. En medio de la adversidad, refúgiate en Dios. Escóndete en Dios. En toda circunstancia, enfermedad, problema, sea lo que sea, ampárate en Dios. Dios se revela como una roca, y no cualquier roca, sino una roca inquebrantable. Eso significa que Dios jamás será quebrantado. Por lo tanto, puedes sujetarte de Él, puedes agarrarte de Él, puedes ampararte en Él, puedes refugiarte en Él y puedes descansar. Dios como roca de refugio, escucha por favor, es el mejor lugar para vivir, el sitio más seguro para descansar. Número 2, tiene a Dios como su lugar de protección, tiene a Dios como el lugar de seguridad. Por eso la segunda frase dice: a donde recurra yo continuamente. A donde pueda ir yo continuamente. Para él, como creyente, Dios era su lugar favorito para entrar, descansar y sentirse seguro ante todos los peligros, amenazas, dificultades, adversidades. La frase a donde yo recurra continuamente, esta frase, hermanos, habla de la confianza verdadera que tenía en Dios.
Había mucha confianza entre él y Dios. Había mucha confianza de él para Dios, porque tenía la confianza de llegar y entrar a él continuamente para descansar y reposar. Y esta misma confianza debe de estar en ti. Esta misma confianza debe de estar en nosotros. De tener a Dios como nuestro lugar favorito para presentarnos continuamente. Ahí hablan. Para presentarnos continuamente en su presencia. Y recibir, hermanos, el abrigo, el reposo, el descanso que nuestra alma necesita, sabiendo que la promesa es que los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, podemos tener esa confianza de entrar a Él, de ir a Él. No importa los peligros que traigas, no importa los malestares que traigas, no importa las amenazas que traigas, no importa el problema, no importa lo negativo, no importa lo que te esté afectando, no importa la condición en la que vengas o en la que te encuentres, debes de tener la misma confianza de recurrir a Él continuamente. Hermanos, Dios tiene que ser nuestro lugar favorito para descansar. Con Dios tenemos acceso. Siempre hay acceso para nosotros. Él siempre está abierto para nosotros. Al igual que el salmista, podemos recurrir continuamente a Él. Mire que yo en los 29, ya casi 30 años que tengo de ser cristiano, hermanos, yo muchas veces me he refugiado, siempre me he refugiado en Dios. Cuando he pasado por pruebas, cuando he pasado por circunstancias, cuando enfrenté la situación de la enfermedad de mi esposa, de la epilepsia que tenía ella, siendo muy joven todavía, de edad, y también en el evangelio, yo me refugié en Dios. En esos 5 años, cuando me tocó lidiar los primeros 5 años de mi matrimonio con ella, que estaba enferma de la epilepsia, y la situación era difícil, hermanos, joven sin experiencia, yo no sabía qué hacer. Yo me refugié en Dios. Y cuando queda embarazada y los médicos dicen hay probabilidades de que la criatura tenga algunas complicaciones por todo el medicamento, hermanos, que se le da, con más razón me refugié en Dios. Por eso cuando nace mi hija, yo tenía a Dios, yo miraba a Dios, yo puse a Dios como una roca de refugio. Por eso le puse Suri Sadai, porque Suri Sadai significa el Todopoderoso es mi fuerza. El Dios Todopoderoso es mi fuerza, es mi roca. El Dios Todopoderoso es mi roca. Suri Sadai. Y para Él es mi Suri Sadai. El nombre que lleva mi hija, hermanos, es una revelación del trato, del conocimiento, de la experiencia personal con Dios. Dios es mi Suri Sadai. Él es mi Suri Sadai. Lo conocí como mi Suri Sadai. Me refugié en Él. Lo tuve. Me escondí, me fortalecí en Él, lo conocí como mi Suri Sadai. En el original Shaddai, pero en la versión dice Suri Sadai. Qué poderoso es, hermanos, tener a Dios de esta manera. Llegar a Él para refugiarnos, para escondernos. Si realmente confiamos de verdad, Dios siempre estará disponible para todo momento, para toda circunstancia. Nunca nos va a rechazar. Él está abierto, está a un paso de tus oraciones. David oró en medio de esa situación y Dios lo salvó.
Le dejo de tarea todo el Salmo 71. Son 24 versículos. Y David cuenta su experiencia. Y esto nos enseña que podemos ir a Él en cualquier situación, hermanos. En cualquier momento, cuando más lo necesites. No está lejos, ni distante, ni ausente de tus problemas. Usted necesita saber que todos los problemas que te han venido no le toman por sorpresa a Dios. Los problemas que se van a presentar mañana lunes en tu vida no le tomarán por sorpresa a Dios. Dios ya lo sabe. Dios ya los conoces. Las pruebas y situaciones, enfermedades que puedan venir en este año 2025 no le van a tomar por sorpresa a Dios. Dios ya lo sabe. Es más, probablemente las va a permitir para que usted aprenda a conocerlo como una roca de refugio, y para que usted aprenda, hermanos, a ir a Él continuamente para ser auxiliado. Él está presente. Nunca estará ausente de tus problemas. Siempre estará abierto para ti, para que puedas venir a su presencia. Es lo más seguro que puedes hallar en tu vida. Es lo más seguro que puedas tener. Tener a Dios como una roca de refugio. Y la frase más poderosa, número 3. Este creyente sabía que Dios había ordenado salvación para su vida. Lo exclama. Es una declaración de fe. Es una declaración de confianza. Rodeado por los enemigos, amenazado de muerte, acechándolo, el anciano, débil, sin poder defenderse. En medio de esa situación, él estaba consciente y conocía perfectamente a Dios, y sabía que Dios no lo iba a abandonar, no lo iba a dejar a que fuera, hermanos, avergonzado, humillado en las manos de sus enemigos. Por eso él exclamó: tú has dado mandamiento para salvarme. Tú has dado mandamiento para salvarme. Con el paso de los años, llegó a conocer perfectamente a Dios. Y qué bonito es, hermanos, que los años que estamos en el Evangelio, los años que estamos en Cristo, no son de oquis. No deben de ser de oquis. No deben de ser de entretenimiento, ni de pasatiempo, ni de pérdida de tiempo. Imagínense yo que voy para 30 años de conocer personalmente a Dios. Debe de haber un grado de conciencia, de convicción en mí acerca de quién es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo trabaja Dios. Con el paso de los años lo había conocido desde su juventud, cuando andaba ya con las ovejas, allá siendo muy joven, en el campo, con el arpa cantando. Desde su juventud había conocido a Dios, y con el paso de los años llegó a conocer perfectamente a Dios. Porque usted debe de saber, hermanos, que a través del tiempo, a través de los años, uno llega a conocer perfectamente a la persona. Por ejemplo, en el matrimonio, imagínense, para los que tenemos 28, 29 años de casados, conocemos perfectamente a nuestra pareja. La conocemos perfectamente y podemos adelantarnos a la manera de cómo va a reaccionar, cómo va a actuar, lo que va a decir ante tal circunstancia, porque la conocemos de verdad, por el paso de los años, por el trato, por la comunión, por la relación. Podemos adelantarnos a la manera de cómo va a actuar ella o él. Lo mismo pasa con Dios. Con el paso de los años llegó a conocer perfectamente a Dios y sabía que su Dios nunca lo abandonaría, menos estando en ese estado de vejez, de debilidad.
Sabía que Dios los salvaría de todos los peligros y amenazas que tenía alrededor de la gente malvada que se había levantado en contra de él. Esta poderosa declaración llena de convicción personal en Dios. Mire, el que él dijera: tú has dado mandamiento para salvarme, el que él confesara estas palabras llenas de convicción, llenas de revelación, llenas de confianza, esta frase, tú has dado mandamiento para salvarme, era fruto de muchos años de conocer personalmente a Dios. Imagínate lo poderoso, hermanos, de llegar a esta clase de convicción con Dios, fruto de muchos años de conocerle personalmente. Considera que ya era un anciano. Consideremos que desde su juventud había conocido a Dios. Por eso, mis hermanitos jóvenes, los más sabios que pueden hacer es: dense a la tarea de conocer a Dios. Ahora que son jóvenes, estudien, conozcan a Dios, profundícense en el conocimiento de Dios. Debe de ser el conocimiento más prioritario en sus vidas, porque es un conocimiento que se llevarán hasta la eternidad. Permanecerá más allá de su muerte. Y si conocen a Dios ahora en la juventud, si aprenden a conocer a Dios en la juventud como debe de ser, ese conocimiento que tengan de Dios ahora en la juventud les ayudará en los años siguientes, cuando entren a la edad adulta, a la edad madura, a la edad de las canas, a la edad de la debilidad, a la edad donde se pierden las fuerzas, a la edad cuando se acaba todo y lo único que queda es confiar en el Dios que conocimos en nuestra juventud, un Dios fiel, un Dios verdadero que nunca abandona, que nunca desampara. Sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito su nombre. Lo conocí a mis 18 años y no me arrepiento de haberle entregado mi vida entera, mi corazón, mi alma y todo mi ser. A los 18 años le conocí. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Versículo 5. Mire lo que este hombre está diciendo. Siendo anciano ya, le recordaba a Dios. Y a veces hay necesidad de decirle a Dios. Yo se lo he dicho muchas veces: Señor, yo soy aquel joven que prometí servirte. Yo soy aquel joven que hizo una promesa de dejar todo por ti. Yo soy aquel joven que comencé con un deseo ardiente en mi corazón de conocerte más. Este creyente, estando anciano, ya un anciano, rodeado de peligros, mira lo que le dice a Dios: porque tú, oh Señor Yahvé, le habla con tanto respeto. Oh Señor Yahvé, le habla con tanta reverencia. Es que cuando tú conoces a Dios de verdad, hermanos, sabes quién es Dios y que no es cualquier ser más del montón de la creación. A la medida que uno conoce a Dios de una manera más profunda, hermano, se despierta en uno como criatura, como creyente, como hijo, una reverencia única y especial para él. Por eso él, ya siendo un anciano, le habla a Dios: oh Señor Yahvé. Yo creo que es un buen modelo para usarlo en nuestras oraciones. Señor Yahvé, Señor mío. Mire, le dice: eres mi esperanza.
seguridad mía. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Bienaventurado serás si usted aprende a confiar en Dios de verdad desde su juventud. Y digo para los que lo están conociendo en la juventud. Digo para aquellos que lo han conocido en su juventud. Bienaventurado serás. Seguridad mía desde mi juventud. Por ello, siendo anciano, Él dijo: tú has dado mandamiento para salvarme. Mira, hermanos, que cuando conocemos a Dios de nuestra juventud, tenemos una convicción más grande en comparación de aquellos creyentes que le conocen en su vejez. Y no estoy menospreciando a los viejitos ya que conocieron a Dios, ya grandes, no. Pero hay una convicción más fuerte, hermanos, para aquel creyente que conoce a Dios cuando es joven. Podemos conocer a Dios en todo tiempo, pero conocerlo desde la juventud, entiende que produce mayor convicción acerca de la persona de Dios, del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, de la voluntad de Dios. Por eso, jovencito, no pierdas tu tiempo en boberías de la tierra. Mejor date a la tarea de conocer a Dios personalmente como es. Lo puedes conocer a través de la palabra. También se conoce a Dios por medio de la experiencia. Pero esas son otras situaciones más complicadas. Como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo se levantará. Él conoció a Dios por medio de la experiencia. Conoció a Dios por medio del sufrimiento, por medio de la enfermedad, por medio del dolor. De esa manera también se puede conocer a Dios. En lo personal, regresándonos al versículo 3, me sorprende la admirable convicción de este varón. Tú has dado mandamiento para salvarme. Es una declaración de fe. Es una declaración de confianza real, de un conocimiento personal de quién es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios. Y esto impresionó profundamente mi espíritu. Tú has dado mandamiento para salvarme. Conocía perfectamente quién era su Dios. Lo conocía como un Dios protector, un Dios defensor, un Dios que auxilia, un Dios que defiende, un Dios que liberta, que ayuda, que rescata, que salva a los que confían de verdad en Él. Y usted mira la palabra salvarme. Salvarme. Y en este contexto la palabra salvación o la palabra salvarme que se menciona aquí debe de entenderse la acción de ser librado del peligro, ser rescatado del peligro, ser librado de las manos de un enemigo. Qué poderoso es conocer a Dios de esta manera. Más poderoso es tener a un Dios de esta manera. Un Dios que nunca te dejará solo, desamparado, abandonado ante el peligro, ante las amenazas de tus enemigos. Esta clase de Dios es el que necesitamos para vivir tranquilamente, seguramente en esta vida y por toda la eternidad. Un Dios que sabe salvarte, que sabe ayudarte cuando más lo necesitas. Un Dios, escucha esto, es poderoso. Un Dios que por adelantado ante el peligro, ordena la salvación y la liberación para tu vida. Aún todavía probablemente no se han levantado los enemigos tuyos cuando Dios dice, cuando se sienta amenazado, cuando se sienta que su vida corra peligro, ayúdenlo.
Guárdenlo, defiéndanlo. Está la promesa: a sus ángeles mandará cerca de ti. Antes de que venga el destructor, antes de que venga el ladrón, el secuestrador. Yo me pongo a mirar, hermanos, a veces todas las noticias de tragedias en la carretera. Anoche hubo un accidente terrible entre Villahermosa y Escárcega, Campeche, y nosotros pasamos por esa carretera. Yo conozco esa carretera, hermano, todos los años pasando por ahí, una carretera libre, muy fea, de muchos baches, muy cerrado, hermanos. Hay tramos muy solitarios de puro monte. Y 2 autobuses chocaron, hermanos, de frente, por ahí hasta se quemaron. Y murieron muchas personas de Tabasco. Y yo le digo al Señor, y le digo a mi esposa, sobre todo a mi esposa le comentaba: ¿tienes idea de todos los peligros de los cuales el Señor nos ha salvado? Gloria a Dios. Nos ha librado. Él ha ordenado salvación para nosotros. Él ha ordenado el que seamos guardados. En conclusión, la última frase: porque tú eres mi roca y mi fortaleza. En estas palabras yo veo a este creyente, entienda esto, apoderándose de todo lo que era Dios para su vida. Roca, repito, símbolo de fuerza, fortaleza, vigor, estabilidad y seguridad. Estas últimas palabras, escuche con atención. Qué poderoso es, hermanos, cuando todos los años vividos en Cristo, cuando todos los años vividos como cristianos, como hijos de Dios en esta tierra, todos esos años redundan en un conocimiento real y personal de Dios, teniendo la convicción de confesar que en medio de toda clase de peligros Él ha dado mandamiento para librarnos, salvarnos, y que no importa la gravedad o el tamaño de la situación o el número de los enemigos que se levanten contra nosotros, sabemos que Dios mandará a salvarnos y librarnos de todo mal. Llegar a la vejez. Yo quiero llegar a la vejez con esta convicción. Usted debe de anhelar llegar a su vejez con esta convicción. Llegar a la vejez con esta clase de convicción, hermanos, es totalmente admirable. Sé que Él ha dado mandamiento para salvarnos. Póngase en pie, por favor.